Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. CH4. Abrief Sparkov resuelve. Capítulo 4. Una breve chispa de resolución. No me arrepiento. No importa lo que mis dedos sacrificados puedan decir lo contrario. Ginger se reafirmó con orgullo, si no un poco cansado, con una sonrisa mientras miraba el resultado de todo su arduo trabajo. Había pasado poco más de una semana desde que Ginger se había mudado a Vale, y rápidamente puso muchas cosas en marcha para vivir lo que ahora consideraba la vida de sus sueños. El primero fue el obvio cambio de marca de Tucson's Book Train. Realmente no puedo usar el nombre de Tucson si ya no está aquí en Vale, y Ginger realmente quería algo que pudiera llamar suyo. Le debía mucho a Tucson por esto, incluso si pagó una buena cantidad de gravamen por ello, pero aún quería sentir que esto era algo especial para él. Y así, rápidamente contrató a algunas personas para que lo ayudaran a mover algunas cosas, redecorar y algunas otras cosas relacionadas con su nuevo negocio. En realidad, estaba preparado para todo esto debido a que trabajaba con Felrech y tomaba muchas clases adicionales sobre negocios, economía y otras cosas relacionadas, todas las cuales estaban disponibles para él debido a que iba a una escuela secundaria normal y no a una escuela relacionada con cazadores como Signal of Beacon. Y ahora, una semana después, estaba mirando el resultado final. Su nueva librería. El trono de los héroes. Teniendo en cuenta cuánto ha cambiado su vida ese estúpido libro hasta ahora, tanto de manera molesta como ciertamente buena, me pareció correcto nombrar la tienda con su nombre. Era su sueño de tener su propia librería. ¿Fue tonto en comparación con todos los demás en Remnant? Probablemente, pero al diablo con lo que piensen los demás. Ginger siempre había aspirado a esto, y no dejaría que nadie lo bajara de tan alto. Y eso lo llevó a la otra parte del trabajo de sus sueños. Si bien el cambio de marca ayudó a que la tienda fuera más especial y única para él, seguiría siendo como la antigua tienda de Tucson y cualquier otra si Ginger no hiciera algo para diferenciar su tienda de ellos. Y antes, no estaba realmente seguro de cómo podía hacer eso. Pero una vez más, ese día especial y extraño que cambió todo para él también le dio esa solución en la forma de tomo que Felrech le dio que cubría todo sobre Servants, Heroic Spirits, hechicería y casi todo lo demás que probablemente se relacionaba con eso. Como señaló antes, el libro tenía registros de casi todos los espíritus heroicos conocidos, al menos todos los que Felrech conocía y decidió detallar en el libro, ya que él era el autor. Eso significaba que cada leyenda, cada hazaña y todo sobre estos héroes legendarios estaba en el libro. Y ahora el libro estaba en un mundo que, por lo que Ginger sabía, no tenía conocimiento de ninguna de estas figuras legendarias. Ginger leyó el libro. No todo. Había demasiado que aún no había podido leer todo, pero leyó una parte considerable durante la última semana. Había leído varias secciones de esos registros. Es por eso que sabía que esto iba a tener éxito de alguna manera, incluso si no es el gran éxito que espera que sea. Esas historias fueron fantásticas. No todos eran bonitos. De hecho, muchos de ellos no eran exactamente aptos para familias como los cuentos de hadas que había leído mientras crecía. Algunos eran confusos. Algunos eran complicados. Algunos tenían tantas interpretaciones y representaciones diferentes de la historia que parecían historias completamente diferentes. Y muchos de ellos tenían escenas gráficas y descripciones, más realistas que muchos cuentos de ficción para niños. Sin embargo, todo seguía siendo fascinante. El solo hecho de saber que estas eran las leyendas y mitos que fueron transmitidos por personas de diferentes culturas y tierras de las que no había oído hablar, ya sea por la antigüedad de estos registros o por alguna rareza dimensional, lo hizo más curioso de lo que había sido con cualquier otra historia. Lo más cerca que se había sentido así al leer era cada vez que encontraba un nuevo cuento de hadas o un evento histórico del que no había oído hablar antes o cuando encontraba algo sobre la historia de Remnant. Estas historias, estas leyendas y mitos sobre héroes y villanos que pueden o no haber existido, eran solo muestras de culturas de las que nunca había oído hablar. Las culturas, la gente, la religión y muchas otras cosas eran muy diferentes de lo que Ginger había conocido en su vida en Remnant. Ninguna de las historias sobre las que había leído había mencionado la palabra fauno. Todo un grupo étnico dentro de Remnant. Incluso si hubiera personas con rasgos animales registrados en el libro, estaba empezando a dudar de que se refirieran a ellos como faunos como en las historias de Remnant.
Diablos, por lo que él sabía, los faunos estaban en estas historias, pero simplemente no se diferenciaban como una raza diferente, lo cual era extremadamente diferente de los cuentos de Remnant. Estas personas eran tan diferentes de lo que él conocía, y eso le fascinaba. Y sentí que era una pena que todos estos héroes no fueran conocidos en este mundo. Sintió que merecían algo mejor. Y así Ginger comenzó a adaptarlos para la gente de Remnant. Le tomó una gran parte de su tiempo libre, y solo había terminado una adaptación completa y había terminado una cuarta parte con la segunda, pero valió la pena. Sus dedos se sentían como si se fueran a caer después de lo mucho que estaba escribiendo, pero disfrutó el proceso. Y valió la pena. Hizo uno. En el momento en que imprimió una copia de la historia, se puso en contacto con una editorial lo más rápido que pudo. Una vez que se ponía en contacto con alguien, les presentaba la historia y se la contaba. Se reunió con los editores y les permitió leer un poco de su adaptación de la historia y, sorprendentemente, estaban tan extasiados como él. Podrían decir lo mismo que él cuando lo leyeran. Sería un clásico instantáneo. Como era de esperar de una historia legendaria de un espíritu heroico. Le dieron su sello de aprobación de inmediato y comenzaron a discutir sus términos de inmediato. Eso hizo mucho para aumentar su confianza en el asunto. ¿Qué historia fue su primera adaptación para Remnant? Fue difícil decidirse, pero eligió uno que se sentía verdaderamente único para él. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Si bien quería devolverle el favor a Kintoki adaptando su leyenda primero, sintió que sería mejor facilitar este proyecto suyo antes de sumergirse realmente en los demás. Y la trágica historia de Henry Jekyll es una historia en la que Ginger pensó que la escritura de la historia era increíble, y sintió que podría conectarse con innumerables personas por el mero hecho de que el tema se puede interpretar de múltiples maneras. Para cualquiera que no esté familiarizado con el cuento original de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una historia sobre sucesos misteriosos que rodean a los dos personajes principales, el Dr. Henry Jekyll y Edward Hyde. La historia se cuenta a través de los ojos del amigo de Jekyll, un abogado llamado Gabriel John Utterson, quien se da cuenta de estos extraños eventos que involucran a Hyde y Jekyll. A lo largo de la historia, intenta reconstruir todo, llegando finalmente a la conclusión de que Hyde está chantajeando a Jekyll cuando Hyde paga multas con el dinero de Jekyll, cuando la última voluntad de Jekyll cambia para que Hyde obtenga todo en caso de que Jekyll desaparezca en circunstancias misteriosas, y cuando Hyde mata a un hombre con un artículo de Jekyll. Cuando finalmente se enfrenta a Jekyll sobre Hyde, Jekyll le dice a Utterson que no se preocupe porque puede deshacerse de Hyde cuando quiera. Todo eso se desmorona cuando Hyde mata a un hombre. Jekyll prácticamente tiene un colapso por un tiempo antes de recuperarse, y Hyde desaparece poco después de eso. Pero de repente, sin previo aviso, Jekyll se encierra en su laboratorio, y cuando Utterson intenta sacarlo, una voz le responde. Una voz que suena como la de Hyde. Utterson luego derriba la puerta, solo para escuchar a Hyde dispararse después de suplicar a Utterson que no entre. Hyde estaba vestido con la ropa de Jekyll, y al leer una carta de Jekyll y otro científico amigo suyo llamado Dr. Langdon, se revela el giro. Jekyll era Hyde. Jekyll, a pesar de su posición como un pilar rico, genio, saludable y popular en la comunidad, señaló en su carta cómo toda su vida luchó con impulsos y deseos básicos no especificados que tuvo que reprimir. Quería una forma de dividir estos dos lados de sí mismo en un sentido más literal, con el médico bueno que la gente amaba y sus deseos básicos malos que ocultaba. Eventualmente creó una poción que lo transformó en algo que reflejaba físicamente este lado malvado, siendo Jekyll el nombre que usó para su mitad buena, y Hyde siendo el nombre que le dio a su lado malvado hecho de sus deseos básicos secretos. Los dos eran la misma persona, solo que uno ocultaba sus deseos por vergüenza, mientras que al otro se le permitía complacerlos sin miedo ni inhibiciones debido a que parecía una persona diferente, lo que le permitió a Jekyll evitar las consecuencias. En esencia, la forma de Hyde era solo una máscara para que Jekyll finalmente complaciera sus deseos básicos sin arriesgar su aparición pública con consecuencias. Sin embargo, este plan no estuvo exento de fallas. Cuanto más complacía sus deseos como Hyde, más quería convertirse en Hyde y satisfacer esos deseos. Eventualmente, sus actividades como Hyde arrastraron la vida de Jekyll al desastre que creó Hyde. Y Jekyll finalmente llegó al punto en que se transformaría en Hyde sin la poción, se iría a la cama como Jekyll y se despertaría como Hyde. Esto hizo que Jekyll entrara en pánico, ya que Jekyll era su identidad segura.
el que estaba libre de las consecuencias de las acciones de Ide, y el que tenía todas las ventajas de la cara pública de Jekyll. Eventualmente, las acciones de Ide van demasiado lejos cuando mata a un hombre. Dado que Ide ya no es una forma segura de satisfacer sus deseos malvados, Jekyll se apresura a eliminar a Ide de su vida, pero no importa lo que hiciera, siempre terminaría transformándose en Ide. Todo el lío conduce al deterioro completo de Jekyll, lo que lo llevó al suicidio cuando se transforma en Ide de forma permanente. Es una historia trágica con muchos significados, que van desde la naturaleza dual del hombre del bien y el mal. ¿Qué sucede cuando ocultas, suprimes o complaces partes de ti mismo? E incluso tal vez sea un mensaje sobre la adicción con Ide como una alusión al uso de drogas. El libro de Felrecht también detalló cómo se conoció la historia. Una historia sobre un buen hombre que crea y o es tomado por una personalidad malvada separada. Una historia de un hombre con dos almas, ambos luchando por el control sobre el otro. Una historia que creó el tropo de personalidades divididas, a pesar de que el original no tiene la misma premisa. De cualquier manera, la historia de Jekyll y Ide fue sorprendentemente atractiva y fue un misterio maravilloso con un final trágico. Era una historia fantástica, como nunca antes había visto Ginger. Así que sabía que sería un éxito si lo adaptaba para el mundo de Remnant. Para el Dr. Jekyll y el Sr. Ide, y para futuras historias que planeaba adaptar, Ginger hizo todo lo posible por mantenerse cerca de la narración más antigua de las historias, aunque agregó algunas cosas de otras versiones del cuento que mencionaba el libro, haciendo todo lo posible para mezclar todas las partes buenas entre sí mientras mantenía la esencia de la historia para respetar mejor la leyenda en su conjunto. Algo así como una versión definitiva de la historia con su propio giro en las cosas que podrían encajar en el mundo de Remnant de hoy en día. Y ahora era el momento de abrir su tienda, y ahora tenía un puesto con unas pocas docenas de copias de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde listas y esperando en exhibición. Incluso encontró un artista genial que accedió a diseñar la portada del libro y algunas otras ilustraciones. Realmente parecía un libro normal que había existido durante años antes en lugar de ser algo que se acababa de crear y solo se podía encontrar en esta tienda como un producto original. Para colmo, esta era solo la primera historia de su línea de historias únicas que iba a llamar Tales from the Throne. Si a la gente le gustaba este libro, estaba listo y dispuesto a crear más. Y con la cantidad de servants que se registraron solo en el libro de Felrecht, incluso las generaciones futuras iban a tener mucho sobre lo que escribir. Ginger ahora estaba sentado en su silla en la recepción de la tienda, revisando todo antes de abrir oficialmente. Todo estaba en orden por lo que podía decir, y ahora estaba sintiendo niveles de emoción de Ruby. Sin embargo, no esperaba una gran multitud, si era honesto consigo mismo. Sí, había puesto algunos anuncios, aunque no eran nada especial. Solo algunas cosas generales para correr la voz. Pero todavía sabía que la cantidad de personas que iban a las librerías hoy en día, cuando los pergaminos eran algo que la mayoría de la gente podía adquirir con facilidad, era baja. Los libros simplemente no eran tan populares como lo eran en el pasado. E incluso entonces, las copias digitales eran probablemente más populares y más convenientes que los libros físicos de todos modos. Ginger podía aceptar eso como amante de los libros, pero eso no le impidió ser feliz por sí mismo. Después de que Ginger terminó de revisar todo, algo que solo él podía hacer ya que aún no había contratado a ningún otro trabajador, bostezó un poco y estiró los brazos en el aire. Gran error, como en el momento en que lo hizo, dejó escapar un grito de dolor mientras tiraba de sus brazos hacia su pecho. Sus dedos no eran lo único que se sentía horrible en ese momento. A pesar de su brillante plan sobre cómo administrar un negocio único y exitoso, eso no impidió que Kintoki lo presionara para que entrenara más. Sin embargo, Ginger no quería nada de eso. Se negó a luchar más contra Grimm. Kintoki estaba bien con eso. Solo sugirió que Ginger siguiera entrenando su cuerpo y circuitos mágicos a través de otras formas más seguras y eficientes de aumentar su uso y habilidad con las cartas de clase. Teniendo en cuenta que Ginger había adquirido el hábito de ir al gimnasio de vez en cuando gracias a que Jan lo arrastraba como su único compañero de gimnasio, eso estaba bien para él. Incluso pensó que podría ser bueno a escuchar los consejos de Kintoki cuando se trataba de sus ejercicios, ya que esto lo ayudaría a usar mejor las cartas cuando y si necesitaba usarlas. Desafortunadamente, Ginger subestimó gravemente lo que significaba para él tener un espíritu heroico berserker como entrenador. ¿Qué significó eso para Ginger? Flexiones. Montones y montones de flexiones.
Kintoki de alguna manera convirtió a Ginger en un régimen de entrenamiento, a pesar de estar atrapado en la cabeza de Ginger. Bueno, el Berserker lo llamó un régimen de entrenamiento, pero Ginger lo llamó su nuevo infierno personal. Ginger podía hacer algunos de ellos, pero no podía sentir sus piernas a la mitad del primer día. Y no podía decir que no, ya que Kintoki siempre era tan alentador que hacía que Ginger se sintiera horrible si lo decepcionaba. Suspirar, ¿por qué el sirviente berserker con el que estaba emparejado no podía tener un poco más de sentido? Después de discutir durante un buen rato, él y Kintoki hicieron un pequeño compromiso en el sentido de que Ginger podría usar la carta berserker durante parte del entrenamiento para ayudarlo a superarlo todo, y eso le dio al entrenamiento la ventaja adicional de ayudar a Ginger a mejorar sus propios circuitos mágicos y regular cuánto poder le quitaba la carta al mismo tiempo, haciendo menos necesario que Ginger haga un entrenamiento de hechicería por separado para que sus circuitos sean menos atróficos. Eso no impidió que el entrenamiento lo hiciera sentir muy dolorido. Se sorprendió de que todavía pudiera escribir y moverse. ¿Cómo seguían funcionando sus piernas? ¿Qué clase de loco se sometería a este tipo de cosas? De buena gana. Por supuesto, sería muy negligente por parte de Ginger no admitir que todavía estaba agradecido por el ruidoso y enérgico Servant, a pesar de sus quejas. El berserker se parecía mucho a Jan, y tenía la misma energía y pasión que ella, lo que hacía que fuera difícil guardarle rencor por mucho tiempo. Y, honestamente, Ginger no pudo evitar imaginarlo solo que estaría solo si no tuviera The Golden en su cabeza, listo para hablar sobre cualquier cosa mundana que llamara su atención. Es solo que a veces la personalidad de Kintoki era demasiado fuerte para que Ginger la manejara. Todo eso es para decir que la última semana más o menos había sido increíblemente agotadora para él. Si no hubiera sido el día en que se suponía que abriría su tienda, probablemente habría pasado todo el día descansando. Pero ahora estaba aquí y nada le iba a impedir comenzar su negocio. Además, este era el trabajo de sus sueños. No se lo perdería por nada del mundo. Pero basta de todo eso. Aquí es donde comienza la diversión. Ginger se levantó lentamente, sintiendo que sus piernas doloridas se abrían un poco mientras se estiraba, y se acercó a la entrada de la tienda. Tomó el simple letrero de apertura/cierre que colgaba junto a la ventana y lo volteó a abrir antes de regresar a su asiento y dejarse caer. Y ahora podía adaptar la siguiente historia en su línea de Tales from the Throne mientras esperaba que alguien entrara. Probablemente pasará un tiempo antes de que alguien entre en la tienda, pero quién sabe. Quizás alguien entraría ahora mismo. No, eso no sucedería. La cabeza de Ginger se disparó cuando escuchó sonar el timbre de la puerta principal. Una señal de que alguien acababa de entrar. Eso fue rápido. Bien, es hora de probar el nuevo eslogan de su tienda. Hola. Bienvenido al trono de los héroes, hogar de leyendas que no encontrarás en ningún otro lugar. Genial. Dar en el clavo. Míralo, actuando de manera profesional y demás. Esperaba una reacción del cliente potencial después de escucharlo, pero en realidad solo obtuvo un zumbido pensativo. Cuando el cliente comenzó a caminar, Ginger los vigiló mientras volvía a su computadora portátil, pensó que podía escribir mientras trabajaba, ya que no esperaba estar demasiado lleno, incluso en días potencialmente ocupados. El cliente era una chica que parecía tener la edad de Jan. Por lo que podía decir, tenía el pelo negro y ojos brillantes, ámbar, casi como de gato, y vestía un atuendo que se componía principalmente de colores blanco y negro. También tenía un lazo negro en la parte superior de la cabeza, que era una de las partes más notables de la niña. Parecían orejas de gato. Ese pensamiento le provocó escalofríos de la peor manera posible. Es mejor no volver a pensar en ese pensamiento, especialmente porque esas no eran orejas de gato reales. No hay necesidad de sentirse nervioso. La niña caminó un poco, solo mirando los libros que estaban en los estantes. De hecho, parecía genuinamente interesada en ellos, si el pequeño brillo en sus ojos era una indicación. Fue un poco extraño para Ginger. No esperaba que nadie de su edad tuviera interés en los libros. Sabía que Jan no lo sabía. No había forma de que la viera leyendo algo por su cuenta, especialmente no novelas completas como las que leía a diario. Ruby, por otro lado, estaba interesada en los libros, pero solo en los que trataban sobre heroísmos y cazadores y cazadoras, especialmente versiones románticas de ellos, y prefería que él se los leyera. Así que ver a esta chica recogiendo libros con una mano cuidadosa mientras los examinaba antes de leer una página o la parte posterior del libro con un zumbido de aprobación era bastante diferente de lo que Ginger estaba acostumbrada.
¿Estás buscando algo específico? Ginger le preguntó a la niña después de verla recoger el quinto libro que examinó un poco antes de volver a colocarlo donde lo agarró y volverse hacia Ginger. Esto solía ser Tucson's Book Trade, ¿correcto? Lo repentino de la pregunta desconcertó a Ginger. Rápidamente se sacudió su leve sorpresa antes de asentir con la cabeza hacia la adolescente. Sí. Estaba tratando de vender el lugar para poder mudarse a Bakuo. Me enteré del lugar por mi antiguo jefe y vine aquí para comprarle la tienda. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Tucson despegó de inmediato. Creo que ya debería haber llegado a Bakuo, dijo Ginger mientras colocaba una mano en su barbilla. ¿Por qué? ¿Lo conocías? Se podría decir eso. La niña respondió con una respuesta vaga. Si ese es el caso, entonces me alegro de que se haya ido a Bakuo. Me preocupaba que no pudiera irse como quería. Luego se volvió hacia Ginger con una mirada curiosa. ¿Puedo preguntarle por qué compró su tienda? No pensé que nadie estaría interesado en comprar una librería antigua. Tendrías razón en ese sentido. Pero no soy como otras personas. Solía trabajar en una vieja librería en casa, pero el propietario se jubiló recientemente. Me contó sobre la situación de Tucson y me dio algo de dinero para comprar el lugar, algo por lo que estoy muy agradecido. Ginger luego se rió entre dientes. No te rías, pero ser dueño de mi propia librería siempre había sido un sueño mío desde que comencé a leer libros. A pesar de lo que dijo, la niña terminó riendo un poco cuando escuchó eso. Lo siento. Es solo que es un poco sorprendente hoy en día. Ella le dijo. Oh, confía en mí. Lo sé. Mis amigos no me dejarán olvidar eso. Ginger respondió con una sonrisa. Cuando era más joven, una parte de mí estaba interesada en seguir el camino de un cazador, pero después me di cuenta de que simplemente no estaba destinado a ese tipo de vida. Solo ciertas personas podían convertirse realmente en verdaderos cazadores, y yo no era una de esas personas. Simplemente no era para mí. ¿Sabes? Sí. Puedo entender ese sentimiento bastante bien. La niña asintió. ¿Qué hay de ti? ¿Estás tratando de ser cazadora? Parece que tienes más o menos la misma edad que mi hermana, que pronto irá a Beacon. Supongo que sí, aunque fue más una decisión de último minuto. La niña asintió con la cabeza mientras sus ojos se posaban en el soporte donde se encontraba la historia que Ginger adaptó. ¿Qué es esto? Preguntó la niña mientras tomaba uno de los libros y lo examinaba con una mirada curiosa. Oh no, puedo ver que te ha llamado la atención, dijo Ginger mientras su boca se torcía hacia arriba con emoción. Esa es una historia especial que no encontrarás en ningún otro lugar en este momento. Casi puedo garantizar que nunca has oído hablar de esta historia, pero te prometo que vale la pena leerla. Pareces que realmente te importa. Y a juzgar por lo similar que es parte del título o al nombre a esta tienda, ¿puedo asumir que eres Ginger Graham, la autora? No el autor. Adapté la historia. Lo dice justo en la portada, ¿no? ¿Adaptado? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, mi antiguo jefe me regaló este libro hace muy poco. Le dijo mientras palmeaba el tomo muy grande que estaba a su lado, todavía cerrado ya que aún no había tenido la oportunidad de abrirlo hoy. Esta cosa está completamente llena de historias. Leyendas antiguas, mitos religiosos, cuentos ficticios y otras cosas similares. Incluso hay cosas que me hacen pensar que parte de esto podría ser una historia olvidada de antes de que Remnant fuera Remnant. Como alguien que siempre disfrutó leyendo, estaba bastante satisfecho con el regalo, pero rápidamente me di cuenta de que nunca había oído hablar de ninguna de estas historias. Todos parecían viejos, y cada uno de los que he leído hasta ahora es lo suficientemente bueno como para ser conocido en todo Remnant en mi humilde opinión. Estas historias están llenas de mundos, personajes e incluso culturas que nunca he visto en otros cuentos, y pensé que era una pena que solo yo las disfrutara. Así que decidí adaptarlos para la gente moderna de Remnant. Solo he hecho ligeros cambios en las historias, para mantenerlo lo más cerca posible del original. Ginger explicó. Interesante. Señaló la niña mientras echaba otro vistazo al libro que tenía en la mano. Una historia sobre los extraños sucesos que rodean a dos hombres. Uno es visto como pura maldad, mientras que el otro es visto como un caballero bueno y honrado. No suena tan interesante como parece. Bueno, es una novela de misterio gótico. No quiero estropear demasiado, pero la revelación al final me tomó por sorpresa. Y aunque puede compartir elementos que he visto en otras historias, no creo que los haya visto nunca como se presentan en esta historia. Honestamente, me sorprende que esto se haya desvanecido en la oscuridad.
A veces, incluso las cosas increíblemente conocidas se desvanecen de la mente de las personas. Podía creer que eso podría haber sucedido, admitió la niña. Luego echó otro vistazo al libro antes de sacarlo del estante. Sería bueno leer algo nuevo. Ginger sonrió mientras llevaba el libro al mostrador, junto con otros 2 libros que tuvo que contener un resoplido cuando vio uno de ellos. Ninjas del amor. Podía escuchar a Kintoki reírse en su cabeza cuando vio el título del libro. Después de todo, tenía que revisar todo el stock de libros, por lo que sabía que Tutson le había dado muchos tipos diferentes de libros, incluidos algunos que eran un poco humeante en comparación con otros. Unos que podrían hacer sonrojar incluso a Crow. Y se dio cuenta de que la chica frente a él sabía exactamente en qué se estaba metiendo si la forma en que trató de esconder el libro y comprarlo sutilmente era una indicación. Lástima que la forma en que sus ojos movían de un lado a otro entre él y el libro, así como el pequeño tinte rosado que apenas se notaba eran lo que la delataba. Pero Ginger era un buen tipo, por lo que cumpliría con su deber para evitar de avergonzar a un cliente. Además, también había leído una buena cantidad de obscenidades cuando había leído todo lo demás en la antigua librería de Zelrecht. A veces estabas desesperado por leer una buena historia, incluso si eso significaba leer algo un poco más maduro o algo de menor calidad que otras historias. Mientras fuera algo que pudieras disfrutar, ¿a quién le importaba? Gracias por su compra. Te deseo suerte en tus esfuerzos de cazadora, dijo Ginger mientras terminaba de tomar el pago de la niña y le entregaba los libros. Gracias. Tal vez regrese una vez que termine esto. Si lo haces, podría tener otra historia adaptada para que la leas. Y prometo que todos ellos son cuentos que cualquiera puede disfrutar. Entonces supongo que tendré que tener eso en cuenta si alguna vez quiero un buen libro para leer. La niña le dio a Ginger una pequeña sonrisa antes de irse. Ginger sintió que se relajaba después de eso. No pudo evitar sonreír ante un trabajo bien hecho. Incluso tuvo una pequeña charla amistosa con esa chica. ¿Quién sabe? Tal vez ella sea su primera clienta habitual. Tal vez incluso se conviertan en amigos. Eso sucedía a veces con los clientes mientras trabajaba en su antiguo trabajo. Con una nueva determinación, volvió al trabajo, manejando todo lo relacionado con los negocios mientras trabajaba en su próxima adaptación de la historia. Después de un rato, escuchaba que se abría la puerta y veía a otros clientes. La tienda nunca se llenó, pero eso estuvo bien. Le dio a la tienda un ambiente más familiar y hogareño para él. Le recordaba a Patch, y eso estaba perfectamente bien para él. Y cada vez que veía entrar a alguien o a un grupo de personas, siempre les mostraba una sonrisa y los saludaba. Hola. Bienvenido al trono de los héroes, hogar de leyendas que no encontrarás en ningún otro lugar. Sí. Esto era exactamente lo que quería de la vida. Tenía el mejor trabajo diario del mundo. Si tan solo pudiera durar para siempre. Tienes que estar bromeando, refunfuñó Ginger mientras miraba su pantalla de desplazamiento con una mezcla de incredulidad y exasperación. Ya era de noche, y Ginger estaba cerrando la tienda antes de que oscureciera. Antes de terminar, decidió revisar su pergamino, como solía hacer en este momento. Por lo general, buscaba mensajes de su familia y revisaba las noticias en busca de cualquier cosa que le llamara la atención. Y por Dios, algo le llamó la atención. Kintoki también, considerando que parecía estar tan sorprendido como Ginger por lo que estaban mirando. Colmillo Blanco ataca de nuevo. Un tránsito de SDC fue parcialmente destruido y todos los productos se perdieron en el ataque terrorista. Daños en los muchos miles en gravamen. El sirviente berserker leyó en voz alta en la mente de Ginger. Dice aquí que no hubo víctimas. Está bien. Me pregunto por qué esperaron hasta ahora para informar sobre las noticias. Para evitar demasiado pánico. Esperaron una semana para preparar contrahistorias que dieran consuelo y esperanza y detallaran cuántos miembros de Colmillo Blanco han sido capturados después del hecho, como suelen hacer. Ginger respondió cansada mientras miraba el artículo con ojos cansados. Esto dice que atacaron hace aproximadamente una semana. En las caídas eternas. Ginger murmuró mientras se llevaba la mano libre a la boca. Y el día que llegué a Vale. Se sintió enfermo. Había estado en el bosque rojo brillante en ese momento para su primera sesión de entrenamiento. Podría haberse topado con el Colmillo Blanco. Podría haberse visto obligado a luchar por su vida contra ellos. Ese pensamiento lo aterrorizó. Ya era bastante malo que luchara contra Grimm ese día, pero si también tenía que luchar contra el Colmillo Blanco.
Dolores fantasmales estallaron en su costado al pensarlo, obligándolo a agarrarse el costado mientras intentaba estabilizar su respiración. No habría durado. Su determinación se habría roto, incluso con la mejora de la locura que había estado matando su miedo durante esa batalla con la manada de Beowulf. Habría huido de inmediato. Habría corrido más rápido de lo que había corrido antes. Solo la idea de estar cara a cara con uno solo de ellos lo hacía temblar. Solo un vistazo a las máscaras blancas de los Grimm que llevaban habría sido suficiente para que abandonara su sueño y su nueva vida y regresara a Patch. Quería volver ahora mismo, en realidad. El colmillo blanco está en Vale. Eso significa que probablemente tenía razón acerca de que Tucson estaba involucrado con ellos. Ginger se cerró aterrorizada. Están aquí en la ciudad o en algún lugar cercano. Tienen que serlo si hicieron un movimiento en Forever Fall. Debería haberlo visto venir. Desde el momento en que pensó que Tucson podría haber estado involucrado con ellos, debería haber sabido que Colmillo Blanco estaba tan cerca. ¿Cómo pudo haber sido tan estúpido? Probablemente tengas razón en eso. Y por lo que me dijiste sobre estos tipos de Colmillo Blanco, son un montón de problemas. Bien. ¿Entiendes? Ginger sintió que su corazón se ralentizaba una vez que escuchó hablar a Kintoki. Entonces estás de acuerdo en que deberíamos tratar de encontrar su escondite y eliminarlos, jefe. No importa. El ritmo cardíaco de Ginger volvió a elevarse por encima de lo que podría considerarse seguro para un humano. Parpadeó un par de veces mientras su corazón sonaba en sus oídos, su estómago se retorcía y su costado se inflamaba con aún más dolor por lo que pensó que Kintoki dijo. No, no hay forma de que realmente sugiera hacer lo que Ginger pensó que sugirió. ¿Podrías repetir eso? Casi sonaba como si quisieras que nos fuéramos y tratáramos de luchar contra el colmillo blanco nosotros mismos. Ginger murmuró mientras sus ojos movían. Bueno, ¿qué pensaste que quise decir? Nos abriremos camino hacia su base y los golpearemos a todos. Entonces no podrán volver a lastimar a nadie. Es un plan completamente dorado. Es todo lo contrario. Ginger contuvo un grito. Estos son los colmillos blancos. No creo que entiendas lo que eso significa. Estos tipos son terroristas. Ladrones. Asesinos. Son un grupo de fanáticos que no dudarán en hacer lo que sea necesario para cumplir sus objetivos. Han estado dando a todos los reinos todo tipo de dolor desde que pasaron de las protestas pacíficas a la violencia. Incluso los cazadores entrenados han tenido problemas para contenerlos. ¿Qué crees que puedo lograr si los profesionales tampoco han podido hacer nada? No eres tú, ¿verdad? Eres algo que nadie ha visto antes. Tienes mi poder, jefe. No hay forma de que puedas fallar. No conmigo de tu lado. Qué tranquilizador. Estoy tan contento de saber que estaré invicto con tu poder durante los 15 minutos que pueda usarlo. Ginger puso los ojos en blanco ante la confianza del sirviente. Ni siquiera duré contra esa manada de Beowulfs, Golden. Me quedé sin jugo antes de poder vencerlos a todos, y los estaba matando de un solo golpe. ¿Qué voy a hacer contra los terroristas? Te estás olvidando de que no es solo mi poder el que tienes. También tienes otros 6 aliados. Ginger tragó saliva ante eso. Golden no estaba exactamente equivocado. Tenía las otras cartas de Servant. Sin embargo, hasta ahora solo la carta Berserker le funcionaba. Ya había tratado de usar a los demás en un intento de descubrir qué Servant tenían dentro de ellos, pero no podía formar una conexión con ellos como lo había hecho con Golden. No sabía qué le impedía formar ese vínculo y usar la tarjeta, pero todo lo que importaba era que hasta que lo descubriera, esas tarjetas bien podrían haber sido pisapapeles elegantes. No podía confiar en ellos. Eran una carga. E incluso si pudiera hacer una conexión con los otros Servants en las cartas, ¿quién puede decir que ayudarían? Ginger no sabía cómo eran todos los espíritus heroicos, pero dudaba que todos apreciaran que los pusieran en cartas para usarlas como armas. ¿Y si hacía una conexión con un Servant que entraba en la categoría de antihéroe? Entonces estaba seguro de que conseguir que lo ayudaran sería aún más difícil. Kintoki, no podemos. No estoy listo. Estoy lejos de estar listo. No soy un héroe ni un cazador. Ginger suplicó. Tonterías. Lo tienes totalmente, jefe. Solo tienes que confiar un poco más en ti mismo. Cualquiera puede ser un héroe. Has estado trabajando duro para mejorar, y puedo decir que ya has crecido mucho en comparación con cuando comenzaste. Aún así, todavía no podemos hacerlo. ¿Cómo los encontraríamos? No es como si pudiera preguntar por la ciudad para averiguar dónde se encuentra su base.
Será imposible encontrarlos. ¿Imposible o improbable? A Ginger no le gustó el tono que estaba usando el Servant. Era demasiado confiado para ser solo palabras vacías. ¿De qué estás hablando?, preguntó Ginger con cautela. Puede que sea un berserker, pero eso no significa que solo pueda golpear cosas hasta que se caigan y mueran. Tengo algunas otras habilidades, ¿recuerdas? ¿Habilidades?, repitió Ginger. Fue solo después de devanarse los sesos para aclarar lo que Golden había dicho, a Ginger se le ocurrió una idea de lo que Kintoki quería decir. Oh, tienes que estar bromeando. No te preocupes, jefe. No hay forma de que eso funcione. Aunque no lo sabes. Golden, no. Dorado sí. Eso todavía no significa que tenga que hacerlo si no quiero. No me inscribí para luchar contra Grimo el Colmillo Blanco. Ese es un trabajo para alguien realmente capacitado para eso. No hay razón para que me pelee con el Colmillo Blanco. Creo que puedo ser bastante convincente. Seguiré molestándote hasta que estés de acuerdo con mi plan. No. No me empujarás a otro de tus planes de nuevo. No voy a ceder en esto. Ginger no sintió ninguna tranquilidad después de decir eso. No cuando sintió que realmente podía escuchar al Servant sonriendo de oreja a oreja mientras estaba dentro de su mente. ¿Por qué tenía un presentimiento horrible sobre esto? No puedo creer que estemos haciendo esto. Ginger gimió suavemente. Te preocupas demasiado, jefe. Confía en mí. Tenemos esto. Últimas palabras famosas, Ginger suspiró. El berserker había cumplido su palabra y había cambiado de su personalidad habitual de chico genial a lo que podría describirse fácilmente como el niño más molesto con el que Ginger había tenido que lidiar, al igual que cuando se negó a entrenar. Y estaba atrapado en la cabeza de Ginger, lo que lo hacía 1000 veces peor, ya que no solo no podía callar a Kintoki, sino que tampoco podía ignorar o borrar el sonido, ya que provenía directamente de su cabeza. La pura cantidad de lloriqueos y quejas incesantes y golpes y comentarios infantiles fueron suficientes para volver loca a Ginger. Así que es por eso que estaba aquí, con su atuendo habitual y usando un nuevo poncho / capa negra alrededor de sí mismo para evitar que se mojara en la ducha de primavera que estaba sucediendo esa noche. Tenía la capucha puesta y se había encontrado escondido en un callejón mientras hacía todo lo posible por seguir el plan de Golden, aunque a regañadientes. ¿Cuál era el plan? ¡Guau! Encuentra un perro, aparentemente. Allí estaba Ginger, agachada en un callejón oscuro y húmedo, mirando al perro callejero, que parecía extremadamente feliz de tener atención sobre él. El perro miró al joven descontento con los ojos muy abiertos y felices mientras jadeaba, su lengua colgando sin fuerzas de su boca mientras lo hacía. A Ginger le gustaban los perros. Diablos, el perro de Taiyang, Zui, fue una gran compañía. Eso no impidió que a Ginger no le gustara este plan por lo ridículo que parecía desde el principio. Esto no va a funcionar. Ginger repitió una vez más por lo que podría haber sido la sexta vez. Oh, vosotros de poca fe. Tal vez por eso no tienes novia, jefe. Eso no tiene nada que ver con lo estúpido que suena tu plan, refunfuñó Ginger antes de negar con la cabeza. Está bien. Lo que sea. Estamos aquí ahora, así que también podríamos intentarlo. ¿Necesito usar la tarjeta o qué? Sí. Pero hazlo rápido. No quiero desperdiciar tus reservas de maná. Correcto, Ginger murmuró mientras incluía la carta Berserker. Luego volvió a mirar al perro, pasando una mano por su cabello de manera exasperada antes de finalmente hablar. Entonces, ¿has visto a algún terrorista colmillo blanco por ahí? ¿Alguna pista sobre dónde podrían estar algunos? Esto se sintió tan estúpido. Ese era el único pensamiento que estaba en la mente de Ginger. Todo el plan de Golden para encontrar esta base de colmillo blanco era literalmente solo pedirla. Pero no debía preguntarle a la gente. Golden quería que le preguntara a los malditos animales. Cualquier perro, gato, pájaro o cualquier otro animal y mascota que pudiera encontrar, Kintoki quería que les preguntara si habían visto el colmillo blanco. Se alegró de que el primer animal que había encontrado estuviera en un callejón y de que ahora estuviera oscuro. Solo podía imaginar lo tonto que se vería si de repente comenzara a hablar con animales como personas y lo vieran preguntándole sobre terroristas. Algunos incluso podrían tomarlo de la manera equivocada, como si estuviera comparando a los faunos como nada más que mascotas. Admitiría que había al menos algo de lógica en el plan. Después de todo, había visto las habilidades de Kintoki, y el Berserker tenía una habilidad de comunicación animal de rango C, aunque la habilidad podría reducirse cuando incluyera la carta.
Eso significaba que, si bien no podía hablar directamente con los animales, al menos podía encontrar entendimiento con ellos. A pesar de eso, Ginger tenía sus dudas sobre si eso era suficiente para obtener detalles exactos, como la ubicación de una base terrorista. E incluso si lo fuera, ¿cuáles eran las posibilidades de que encontraran un animal que hubiera visto al colmillo blanco? Claro, los animales callejeros iban a donde quisieran y posiblemente podrían haber tropezado con una base, pero los colmillo blanco eran terroristas entrenados y hábiles. No habrían dejado ninguna pista o rastro sobre dónde se escondían. Entonces, guau, guau. Ladra. Ginger parpadeó. Unas cuantas veces, en realidad. Los ladridos del perro no se convirtieron en palabras, pero Ginger pudo ver que se estaba transmitiendo algo. Tomó un poco de pensamiento antes de que el perro se repitiera, y Ginger una vez más vio los pequeños matices complejos en los ruidos y movimientos del perro mucho más claros que nunca antes sin la tarjeta. ¿Estás tratando de decirme que los has visto? Preguntó Ginger con el ceño ligeramente fruncido. ¡Guau! Eso tenía que ser un sí, tienes que estar bromeando, Ginger gimió mientras se pasaba otra mano por la cara. ¿Sabes qué? Está bien. Lidera el camino. Ginger puso los ojos en blanco mientras desincluía la tarjeta. Ginger frunció el ceño cuando se levantó y comenzó a seguir al perro, quien estaba muy feliz de ayudarlo con esto. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron al almacén que el perro quería mostrarle. Afortunadamente, el camino que había tomado el perro usaba las sombras y la oscuridad a su favor, ya que todo el tiempo que estaban en movimiento, estaban bien escondidos. Y ahora, Ginger fue colocado en un área oscura y aislada que le dio una vista decente de la entrada del almacén. No hacía falta ser un genio para saber qué estaba viendo exactamente cuando vio a algunas personas en la distancia vistiendo colores grises, negros y blancos. Y en la espalda de los que podía ver, vio una cara de animal roja y gruñendo sobre 3 marcas de corte. El emblema del colmillo blanco. Colmillo blanco, de hecho, están aquí. Ginger refunfuñó. Quería gemir y quejarse, ya que ahora que estaban aquí y realmente los habían encontrado, Golden querría que los enfrentara a todos en una pelea que probablemente terminaría con su muerte. Sin embargo, Ginger no tuvo la oportunidad de hacerlo, ya que de repente sintió que algo le rozaba la pierna. Miró hacia abajo y vio al perro que lo había traído hasta aquí mirándolo con ojos esperanzados y suplicantes. Derecha, claro. Sabía que algo así sucedería, refunfuñó Ginger mientras sacaba un gran trozo de carne seca y se lo arrojaba al perro, quien felizmente lo atrapó en su boca antes de correr a quién sabe dónde. Supongo que eso está solucionado. ¿Ahora qué hacer con estos tipos? Obviamente, tenemos que patearles el trasero. ¿Qué tal si al menos tratamos de ser inteligentes al respecto? Preguntó Ginger mientras sacaba su pergamino y marcaba el número de emergencia de Vale. Esto es más grande que nosotros. Le avisaré a la policía antes de que hagamos cualquier cosa para que puedan enviar refuerzos y tal vez algunos cazadores aquí en caso de que no seamos suficientes, que es exactamente el caso. Fue entonces cuando puso el pergamino cerca de sus oídos mientras el operador lo recogía. Departamento de Policía de Vale. ¿Cuál es tu emergencia? Me topé con una base de colmillo blanco. Ginger simplemente dijo. Fue tan repentino que el operador comenzó a ahogarse con sus palabras antes de recuperarse. Escondite de WTFAM, señor. ¿Estás seguro? Sí. Están en un almacén en el lado sur de la ciudad, cerca del lado occidental del distrito industrial, justo al lado de la orilla del río. Puedo ver a varios miembros de colmillo blanco caminando. No puedo dar más detalles que eso sin acercarme demasiado, ya que está oscuro y lloviendo. Está bien. Enviaré a algunos oficiales de inmediato, así como a algunos cazadores si es posible. Tienes que salir de allí tan pronto como puedas. Asegúrate de mantenerte fuera de la vista si puedes, pero si no puedes moverte sin arriesgarte a que te vean, entonces siéntate allí y espera ayuda. Gracias, pero creo que estaré bien. Solo preocúpate por traer a las autoridades aquí lo más rápido que puedas. Dijo Ginger antes de colgar. Está bien, están en camino. Con suerte, intentan acercarse a este lugar de manera más sutil de lo habitual. Lo último que necesitamos es que el colmillo blanco sea alertado debido a las sirenas de la policía que se aproximan. Entonces, ¿cuál es el plan, jefe? ¿Vamos a apresurarnos y eliminarlos? ¿Y morir como nosotros? No, gracias. ¿Por qué quieres luchar contra el colmillo blanco, de todos modos? Ya hay cazadores que pueden hacer eso. No hay necesidad de que yo sea el que luche contra ellos. Entonces, ¿por qué quieres que yo sea el que se encargue de ellos?
Ginger finalmente preguntó. Sé que crees que puedo. Sigues diciendo que soy mejor de lo que realmente soy. Solo, no entiendo por qué. Has estado en mi cabeza el tiempo suficiente para darte cuenta de que soy un tipo normal. Entonces, ¿por qué estás tan decidido a que haga algo al respecto? Hubo un momento de silencio mientras Ginger esperaba una respuesta, con el único ruido de la lluvia cayendo a su alrededor. Finalmente, obtuvo su respuesta. Sé que no quieres hacer esto, y sé que no eres realmente un guerrero. Es solo que, como alguien que ha vivido una vida de héroe, simplemente no puedo soportar ver a la gente en peligro o lastimada. Soy el tipo de persona que hará cualquier cosa para proteger a las personas que lo necesitan. Si hay algo que necesita hacerse, entonces soy el tipo que quiere hacerlo. Así es como soy. Simplemente no puedo quedarme quieto con cosas como esta. Si la jefa Raikou estuviera aquí, te diría lo mismo sobre mí. No puedo decirte cuántas veces me escapé solo para luchar contra los Oni que estaban causando problemas a la aldea. Supongo que puedo entender eso, pero aún así, ¿por qué yo entonces? Aquí hay héroes que pueden ayudar a la gente. No hay necesidad de que yo pelee. No soy como ellos. No estoy hecho para ese tipo de vida. Ginger volvió a fruncir el ceño, sacando un suspiro de Kintoki. Mira, sé que te he estado presionando por un tiempo con cosas de entrenamiento, pero eso es porque siento que eres el mismo tipo de persona que yo. Tampoco te gusta ver a la gente lastimada, y sé que si hubiera algo que pudieras hacer que quisieras hacerlo, incluso si estuvieras demasiado asustado para moverte o sintieras que estás demasiado débil para hacer algo. Sé que hay guerreros y personas heroicas aquí que pueden luchar y proteger, pero tú eres el que tiene mi poder. Puede que sea egoísta de mi parte, pero como no puedo salir y luchar contra todos los malos por estas personas, se siente bien que uses mi poder para ayudar a las personas. No me sienta bien si nos quedamos al margen y dejamos que otros arriesguen sus vidas por nosotros. Entiendo que solo quieres vivir tu vida, pero ¿no crees que como el que obtuvo mis poderes y los poderes de otros espíritus heroicos, deberías estar haciendo algo más con eso? Y sí. A veces me siento así. Admitió Ginger. Pero incluso si me siento así, eso no significa que deba hacer nada. No estoy capacitado profesionalmente para esto. Si trato de hacer algo, podría empeorar las cosas. Y. No quiero lastimarme. No quiero morir. Tienen el deber de mantenerse vivos. Por aquellos que murieron en mi lugar hasta ahora. Recuerdos de nieve y fuego entraron en su mente mientras hablaba. Los recuerdos de viejos rostros también reaparecieron ante él. Todas las personas que perdieron la vida en esa tragedia, no podía olvidarlas sin importar cuánto lo intentara. Permanecerían como un recordatorio para él, así como una capa blanca familiar. Y entiendo. Realmente, lo hago. Pero sepa que no está solo. Ya no. Estaré contigo a tu lado, así que no hay necesidad de preocuparse. Y si alguna vez estás en problemas, estaré allí para ayudarte. Estamos juntos en esto, ¿no? Ginger se quedó callada por un momento antes de suspirar. Está bien. Intentaré hacer algo aquí si eso te hace sentir mejor con esto. ¿De verdad, jefe? Sí. Pero como dije, debemos ser inteligentes al respecto. No sabemos cuántos miembros de Colmillo Blanco hay aquí, por lo que es posible que si nos apresuramos nos sintamos abrumados como lo que sucedió con los Beowulfs. Con el corto límite de tiempo de la carta Berserker, odio decirte esto, Golden, pero tu carta no es una opción. Necesitamos algo más seguro. Algo que pueda ayudarme a eliminar a todos estos muchachos fácilmente. Eso suena como un trabajo para Assassin. Esos tipos se especializan en derribos silenciosos y sigilo, que es justo lo que necesitas aquí, ¿verdad? Sí. La carta de asesino sería la mejor aquí. Ginger asintió mientras sacaba la carta de asesino de su bolsa. Pero incluso si quisiera usarlo, se quedó callado mientras miraba la tarjeta, que aún no se activaba incluso ahora. ¿Todavía no puedes formar una conexión? No. No sé qué estoy haciendo mal. ¿En qué se diferencia esto de cuando usé su tarjeta por primera vez? Tal vez aún no hayas encontrado la manera correcta de despertar a los Servants. ¿Qué quieres decir? Solo me desperté cuando estabas viendo a ese monstruo correr hacia tu hermana. Ese sentimiento que tenías en tu corazón, el que te decía que no querías dejar que la lastimaran, fue la clave para forjar nuestra conexión. Y definitivamente ayudó que toda esa situación fuera como cuando luchaba contra osos cuando era niño. Sin esa sensación que tenías o la situación similar en la que te encontrabas, no habrías tenido acceso a mi tarjeta y todavía estaría dormido. Entonces la clave para ganar tu tarjeta fue un sentimiento y un escenario similar.
Preguntó Ginger mientras miraba la carta de asesino en su mano. Si ese es el caso, ¿qué se supone que debo hacer? No tengo idea de qué sirvientes están en las cartas. Y este Servant es un asesino. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Apuñalar a alguien por la espalda? No soy nada parecido a un espíritu heroico. Mi vida ni siquiera se puede comparar con el tipo de vida que vivieron los héroes. ¿Cómo se supone que debo crear sentimientos y situaciones que correspondan a ese sirviente? No creo que alguna vez puedas crear algo así. E incluso si lo hicieras, creo que solo funcionaría si los sentimientos que tienes son genuinos. Así que lo que estás diciendo es que estoy. Ginger suspiró mientras guardaba la carta de asesino. Supongo que todo lo que podemos hacer en este momento es explorar el lugar. Aunque solo sea para aprender más sobre lo que los Colmillo Blanco están planeando y cuántos hay. Y si pasa algo, puedo usar tu tarjeta y hacer un descanso. Ginger suspiró mientras se acercaba al almacén en la oscuridad, asegurándose de permanecer oculto en las sombras mientras se acercaba. Las situaciones en las que se encontró después de recibir las cartas, simplemente no se tomaría un descanso, ¿verdad? Ginger encontró una caja que estaba lo suficientemente cerca como para tener una mejor vista de la situación, así que se agachó detrás de ella y miró a su alrededor. Había docenas de miembros de Colmillo Blanco en el almacén. No estaban fuertemente armados, pero cada uno tenía armas de aspecto estándar como pistolas, rifles y armas blancas como espadas y lanzas. Sin embargo, Ginger no pudo evitar notar cómo ninguna de estas armas se acercaba siquiera a algo que usaban los cazadores. Las espadas y pistolas simples ciertamente no se comparaban con Crescent Rose o Ember Celica y estaban leguas por debajo de Harbinger. Pero fue entonces cuando Ginger vio lo que estaba haciendo Colmillo Blanco. Esta no era solo una base para los miembros de Colmillo Blanco como pensó inicialmente. Era un escondite donde descargaban su botín robado. Cajas y cajones de cosas estaban siendo sacados de un bullat gigante que de alguna manera obtuvieron, y ya habían movido más de 100 cajas. ¿Qué diablos han estado haciendo durante la última semana desde que llegaron a ese tránsito de SDC? Ginger siseó en voz baja mientras retrocedía detrás de su caja mientras procesaba lo que acababa de ver. Eso es mucho botín. Lo más probable es que todo haya sido robado, ¿verdad? ¿Qué crees que es todo esto? Solo hay una cosa que puede ser, gruñó Ginger mientras echaba otro vistazo. Pensó que vio algo en algunas de esas cajas, y esta vez lo vio claramente. Un emblema de copo de nieve. El emblema de Schnee Dust Company y de la familia Schnee. Polvo. Por supuesto. ¿Polvo? ¿Te refieres a esas cosas que este mundo usa como fuente de energía? El polvo no es solo una fuente de energía. Es un arma efectiva en sí misma. Si bien se ha utilizado como nuestra principal fuente de combustible, también funciona como una de las armas más poderosas contra las criaturas de Grimm. Se usa en municiones, se fusiona en armas e incluso se convierte en armas. La gente probablemente ha descubierto formas más creativas de usar Dust con las que no estoy familiarizado. Pero estoy muy familiarizado con Dust y lo mortal que es. Y sé cuánto puede contener incluso una sola caja de polvo, y lo que puede hacer esa cantidad. La cantidad que tienen en este almacén es más que suficiente para un ejército. Tienen suficiente polvo aquí para volar todo el distrito. ¿En serio? ¿Por qué diablos necesitan tanto de las cosas? Sea lo que sea, no es bueno. Ginger frunció el ceño mientras entrecerraba los ojos hacia el almacén antes de suspirar. Hermanos Grimm, joder. Tenías razón. Me alegro de haber encontrado este lugar ahora. No podemos permitir que el Colmillo Blanco se salga con la suya acumulando tanto polvo, pero ahora estoy empezando a pensar que esto podría estar muy por encima de las habilidades de la policía. Incluso algunos cazadores podrían tener problemas con ellos si han logrado robar tanto polvo. Imagínese lo que sucedería si estos tipos decidieran usar todo esto contra la policía y los cazadores que deberían encontrarlos. ¿Crow podría manejar eso por sí mismo? ¿Qué tan grande es la operación que está ejecutando el Colmillo Blanco ahora? ¿Así que vamos a luchar contra ellos? Creo que ya no tenemos otra opción en el asunto. No quiero pelear, pero si no se hace nada, el Colmillo Blanco podría volar la ciudad. Dijo Ginger mientras sacaba la tarjeta Berserker de su bolsa. Pero en serio, ¿cómo se las arreglaron para robar tanto polvo? ¿Es esto de todos los años o algo que adquirieron más recientemente? ¿Por qué importa? Bueno, ¿no podrían haber obtenido todo esto solo de los tránsitos de SDC? ¿También están robando en las tiendas? Pero hay un número limitado de tiendas de polvo aquí en Vale. Hay mucho, pero aún así solo una cantidad finita.
La cantidad que tienen aquí significa que deben estar robando polvo a gran escala. Incluso podría llegar fuera de la ciudad de Vale. ¿Qué está pasando aquí? Lo resolveremos más tarde. Por ahora, golpeemos algunas cabezas. Correcto. Hagamos esto, supongo. Ginger murmuró antes de comenzar a respirar profundamente. No pudo evitar colocar una mano en su costado mientras intentaba calmar sus nervios. Puedes hacerlo, Ginger. Puedes hacer esto. No te asustes. No te asustes. Luego colocó la carta Berserker cerca de su pecho antes de activarla. Incluye Berserker. La carta comenzó a brillar como siempre antes de transformarse en Golden Eater una vez más. Ginger sintió que el poder Berserker de Kintoki fluía hacia él, así como su mejora de la locura haciendo su magia en su mente, calmando sus nervios y preparándose para la próxima batalla. Sin embargo, fue un testimonio de lo asustado que estaba, ya que la mejora de la locura no mató toda su ansiedad. Con un pequeño suspiro, Ginger se bajó la capucha de su poncho por la cabeza y saltó alto en el aire. Dos miembros de Colmillo Blanco escucharon el ruido y se dieron la vuelta con sus armas listas, solo para que Ginger aterrizara justo encima de uno. El segundo fauno se puso rígido mientras se daba la vuelta, solo para encontrarse con los ojos violetas de Ginger que parecían brillar a pesar de la mirada vacilante en sus ojos. Oye, hombre. ¿Quieres dejar caer tu arma y facilitarme esto? No quiero terminar como este otro tipo, ¿verdad? Preguntó Ginger mientras hacía un gesto con su hacha hacia el terrorista en el que había aterrizado. El segundo fauno respondió rápidamente dando un breve grito antes de levantar rápidamente su arma y disparar directamente a Ginger. Ginger levantó a Golden Eater y lo usó como escudo para bloquear la mayoría de las balas. Sin embargo, algunos lograron golpearlo. Afortunadamente, la carta Berserker aumentó su resistencia junto con su fuerza, por lo que pudo tomarla mucho mejor que su forma normal. Aún así, eran balas, y todavía atravesaban su piel y dolían como una perra. Ginger definitivamente iba a tener moretones después de esto. Ya se sentía adolorido. Y su camisa se iba a ensangrentar ahora. Eso no iba a salir con un simple lavado. Habiendo tenido suficiente, Ginger se abalanzó sobre el fauno con un salto rápido antes de golpear a Golden Eater en el costado del soldado. El fauno voló varios metros antes de estrellarse contra el costado de un edificio. Tras el impacto, un brillo colorido apareció alrededor de su cuerpo antes de disiparse. ¿Qué demonios fue eso? Ginger no había peleado con otras personas antes, pero no creía que la gente brillara cada vez que los noqueaban así. Fue entonces cuando Ginger tuvo un pensamiento. ¿Eran esas las cosas de aura de las que había oído hablar? Sabía que los cazadores y las cazadoras tenían algún poder especial que les permitía recibir más daño, fortalecer su poder y armas, y les daba esas cosas elegantes, pero realmente no había visto aura fuera de Ruby y Jan cada vez que usaban sus apariencias. Después de todo, los civiles no necesitaban saber demasiado sobre el aura. Pensar que sería algo tan colorido. Pero, ¿por qué lo tenía ese soldado Colmillo Blanco? ¿Las personas que no son cazadores usan aura? Eso tenía sentido, considerando los beneficios. Una organización terrorista como Colmillo Blanco podía permitirse entrenar a sus hombres en el uso del aura para que fuera beneficiosa, especialmente si iban a luchar contra los cazadores. Este riesgo de ser faros para Grimm se anularía con el entrenamiento que recibirían. Bueno, eso fue una suerte para Ginger, en realidad. Con su fuerza berserker, estaba un poco preocupado de que pudiera terminar matando a los soldados Colmillo Blanco si usaba demasiado poder, pero si tenían esa cosa de aura, no deberían morir tan fácilmente. Oye. ¿Qué está pasando aquí? Ginger suspiró mientras se daba la vuelta para ver a docenas de miembros de Colmillo Blanco saliendo del almacén, con las armas listas. Sus armas estaban apuntando a él mientras los miembros con espadas se preparaban para una pelea. Algunos miembros más feroces incluso estaban preparando sus garras para desgarrar a Ginger con sus propias manos. Ginger se enfrentaba ahora a un pequeño ejército. No era así como imaginaba que iba a ser su lunes. Y mirando a estos terroristas faunos ahora, Ginger podía sentir que su ya vacilante determinación vacilaba más. Era pequeño, pero podía sentir que sus manos temblaban ligeramente. Podía sentir pequeñas gotas de sudor goteando por su rostro mientras miraba al Colmillo Blanco, y podía sentir que su ritmo cardíaco aumentaba hasta el punto de pensar que su pecho podría estallar. Esto era exactamente lo que sabía que sucedería si alguna vez se topaba con el Colmillo Blanco. Ginger estaba aterrorizada. Tanto es así que Madness Enhancement fue ineficaz para matar esos miedos en él.
No ayudó que contemplar uno de los rasgos animales del soldado, como sus cuernos u orejas, le hiciera ver un destello de nieve y fuego. Ginger rápidamente negó con la cabeza. No podía permitirse perderse en los recuerdos en este momento. Tomando un respiro tembloroso, se recuperó lo suficiente como para mirar al colmillo blanco sin temblar demasiado en sus botas. Al menos no parece haber ningún zorro fauno en este grupo. Caballeros. Damas. ¿Cómo estáis todos esta hermosa noche? ¿Robar suficiente polvo para satisfacerlos a todos? Preguntó Ginger con falsa confianza mientras levantaba a Golden Eater y lo apoyaba en su hombro. ¿Qué eres? ¿Algún tipo de cazadores? Preguntó el líder de este grupo. Nada de eso. Solo soy un tipo que no quiere que su nuevo hogar sea volado por terroristas. Ginger respondió antes de lanzar Golden Eater directamente al grupo de faunos. En el momento en que Golden Eater golpeó el suelo frente a ellos, descargó una gran explosión eléctrica que empujó a todo el grupo. Ginger se inclinó hacia adelante y arrancó el arma del suelo antes de usarla para detener un golpe de espada de un fauno que no quedó atrapado en la explosión. Después de bloquear el ataque, le dio una rápida patada al costado del fauno, solo para darse cuenta de que patear al soldado se sentía como patear una pared. No le hizo daño ya que tenía el poder de Kintoki, pero le hizo darse cuenta de lo fuerte que era el aura. Supongo que tenía que golpear más fuerte. Así lo hizo. Después de que su patada no funcionó, le dio al fauno un fuerte puñetazo en la cara que envió al terrorista volando, su aura se rompió una vez que golpeó el suelo. No tuvo la oportunidad de deleitarse con la acción cuando las balas comenzaron a llover sobre él desde un escuadrón de faunos a su derecha. Gruñó mientras cargaba a través de las balas y los golpeaba con su hacha, noqueándolos a todos con un solo golpe. Luego cargó contra un fauno más grande y lanzó un Golden Eater hacia él. El fauno, sin embargo, era más fuerte que el resto ya que logró bloquear el golpe con su propia hacha. Los dos se empujaron el uno contra el otro, tratando de dominar al otro hasta que Ginger puso los ojos en blanco con un gemido antes de darle un rápido cabezazo al fauno. El ataque sorpresa desorientó un poco al gran terrorista, así como a Ginger. Pero Ginger rápidamente se sacudió el dolor y golpeó la cabeza de Golden Eater en el estómago de su oponente antes de golpearla en su cabeza. Ginger jadeó un poco antes de ver a más colmillo blanco acercarse a él. Esto nunca va a terminar a este ritmo, gruñó. Le quedan unos 6 minutos, jefe. ¿Qué? Acabamos de empezar. Ginger casi gritó. Sí, pero has estado usando mucha energía. Sangrar drena tu energía más rápido ya que tu sangre tiene energía mágica, y con la forma en que luchas como berserker, es natural que liberes algo de maná durante tus ataques más fuertes. Lo mismo sucedió durante tu pelea con los Grimm, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo. Simplemente no pensé que me quedaría sin tiempo tan rápido aquí. Ginger refunfuñó mientras preparaba su hacha. Fue entonces cuando uno de los miembros de Colmillo Blanco notó las heridas que Ginger había recibido y sonrió. No tienes ningún aura. ¿Eres un idiota o algo así? Realmente debes ser una especie de civil tratando de jugar al héroe, ¿no? Si fueras inteligente, habrías desbloqueado tu aura antes de intentar algo estúpido como llevar un hacha a un tiroteo contra el Colmillo Blanco, aunque probablemente no tengas ni idea de qué es el aura de todos modos. ¿Y qué? Te he estado pateando el trasero hasta ahora. Ginger respondió. ¿Pero cuánto durará eso? Todavía te superamos en número por mucho. Te quedarás sin energía o te desangrarás eventualmente. ¿Qué tal esto? Si te rindes ahora, haremos que tu muerte sea rápida e indolora. Por supuesto que no tienes una opción fugitiva, refunfuñó Ginger mientras chasqueaba la lengua. ¿Dónde diablos estaba la policía? Deberían haber estado aquí ahora, seguramente. ¿Había algo que los detuviera? ¿Ya has tomado tu decisión? Tenemos muchos hombres para lanzarte hasta que te quemes. El miembro de Colmillo Blanco, que Ginger estaba empezando a pensar que era el líder de este grupo, se burló de él. Tenía razón. Incluso estar parado allí en este momento estaba drenando a Ginger de energía mágica, y solo empeoró por sus heridas de bala. Esta era una pelea que iba a perder si seguía así. Ese fue el problema con la carta Berserker. Probablemente era su arma más fuerte, incluso si tenía acceso a todas las demás cartas. El poder de un berserker no podía ser igualado por nadie, y podía eliminar a casi cualquiera de un solo golpe. Incluso Grimm cayó rápidamente contra su poder. Pero es un arma de doble filo. Esa fuerza lo agota demasiado rápido para ser utilizado en peleas prolongadas contra grupos grandes.
La carta Berserker se usa mejor contra un solo enemigo o como un as oculto para terminar una pelea. Hacer que la carta Berserker funcionara primero podría haber parecido algo bueno, pero Ginger sabía que solo lo limitaba en gran medida. A menos que se le ocurriera algo, estaba condenado. ¿Y te importa si te pregunto algo antes de morir? ¿Por qué estás robando tanto polvo? ¿Qué posible razón tienen todos ustedes para obtener tanto? ¿Qué? ¿De verdad planeas volar a Vale? Preguntó Ginger. Si no podía ganar la pelea, al menos pescaría información antes de verse obligado a huir. No quería morir aquí, pero no quería que esto fuera en vano. No estás muy lejos. El fauno se rió para sí mismo. Eso hizo que los ojos de Ginger se abrieran como platos. Espera, ¿hablas en serio? Preguntó Ginger, casi tropezando con la implicación debido a su conmoción. A pesar de sus bromas sobre la idea, Ginger en realidad no pensó que el colmillo blanco haría estallar a Vale. No tenía sentido. De todos los reinos, Vale fue uno de los que más aceptó a Fauno. Si bien existía discriminación, no estaba al mismo nivel que Atlas. Vale era relativamente bueno en lo que respecta a la igualdad de derechos para humanos y faunos. ¿Qué posible razón podría tener Colmillo Blanco para destruir la ciudad de Vale? Bueno, digamos que nuestra revolución finalmente va a comenzar. El soldado Colmillo Blanco sonrió antes de levantar su arma hacia Ginger. Por supuesto, los hombres muertos no cuentan historias. Sin resentimientos, humano. Ginger estaba atónita. Esto fue mucho peor de lo que Ginger pensó originalmente que el Colmillo Blanco estaba planeando. Pensó que tal vez estaban planeando un ataque contra la Kosude. Quizás bombardear un montón de sus tránsitos o minas. Incluso pensó que podrían atacar el distrito de clase alta de Vale en el peor de los casos, considerando que ahí es donde ocurre la mayor parte de la discriminación de faunos en la ciudad. Podía verlos volar parte de un distrito, pero este soldado estaba insinuando un ataque a la ciudad misma. Una revolución, la llamó. Esa palabra tenía implicaciones horribles. Las revoluciones nunca fueron algo bueno. Claro, ha habido algunos levantamientos en la historia que han sido buenos. Las guerras por la independencia, la libertad, la igualdad y la individualidad son solo algunos ejemplos, pero esas no fueron revoluciones completas que derrocaron al gobierno. De hecho, la mayoría de ellos ni siquiera tenían la palabra en su nombre. Las verdaderas revoluciones fueron sangrientas, violentas, crueles, implacables e indiferentes. Fueron tormentas de caos hechas solo para destruir todo en un intento de reconstruir en un nuevo terreno. Esos nunca terminaron bien para nadie. Lo único igual de estos baños de sangre fue cómo mataron a todos, al diablo con la clase social y la raza. Y cuando se trataba de Colmillo Blanco, el grupo que organizó ataques terroristas contra aquellos que abusaron de Fauno, una revolución para ellos solo podía significar muchas cosas para todos los demás. Ellos también podrían hacerlo. Con todo el polvo que parecían tener, podían hacer la guerra contra la ciudad de Vale. Tal vez incluso tenían más polvo que el que Ginger vio en este almacén. Si tenían varios escondites llenos de polvo, entonces no es solo la ciudad la que está en peligro. Es todo el reino, potencialmente. Tal vez incluso todos los reinos. Ni siquiera Patch estaría a salvo. Dependiendo de cuán grande fuera el plan del Colmillo Blanco, esto podría destruirlo todo. Ginger no se dio cuenta cuando había comenzado a hiperventilar, pero lo hizo, y ahora estaba empezando a sentirse mareado. Se sentía mareado y enfermo. ¿Cómo no creía que el Colmillo Blanco fuera capaz de tal cosa? Sabía cómo eran. Por supuesto que intentarían destruirlo todo. Ya no les importa la igualdad. Solo quieren dominio. Era como ese día en la nieve. El día que lo perdió todo en el fuego y la carnicería. Esa revolución cicatrizante quedaría grabada para siempre en su mente. Nunca lo perdonaría, pero realmente creía que podía escapar de él. Ginger creía honestamente que podía vivir una vida tan alejada de ese recuerdo que nunca más tendría que preocuparse por eso. Realmente pensó que nunca volvería a suceder. Sin embargo, aquí estaba, presenciando los comienzos de otra revolución que amenazaba todo su estilo de vida nuevamente. Iban a quitarle todo de nuevo. Su hogar, sus amigos, su familia, su sueño. Todo iba a arder de nuevo. Fue entonces cuando nació un nuevo sentimiento en el corazón de Ginger. Desde ese día, había sido maldecido con un miedo siempre presente. Ese miedo ardía intensamente en su corazón en ese momento, pero ahora, junto con ese miedo, había algo nuevo. Odio. Enojo. Rabia. Todo apuntaba hacia el propio Colmillo Blanco.
Todas esas emociones comenzaron a fusionarse, mezclarse y fusionarse hasta que nació algo nuevo. Un deseo. Una necesidad. Ginger había querido esconderse del colmillo blanco antes. Nunca quiso encontrarse con ellos después de ese día en la nieve, pero ahora sabía que ya no podía hacerlo. Entonces, si no podía esconderse, los detendría. Pondría fin a ellos antes de que pudieran arrancarle todo una vez más. Nunca más. Nadie iba a destruir toda su vida nunca más. Y fue entonces cuando el paisaje alrededor de Ginger cambió una vez más. Ya no estaba parado frente a un almacén en la oscuridad mientras se empapaba de la lluvia. Ahora estaba en un pueblo del desierto por la tarde. Ginger levantó una ceja mientras miraba a su alrededor, confundido por lo que estaba sucediendo. Había gente vestida con túnicas a su alrededor, pero no parecían prestarle atención. Como si ni siquiera estuviera allí. ¿Dónde estaba? ¿Y por qué? Fue entonces cuando la gente se dio la vuelta y comenzó a clamar entre ellos. Siguiendo su mirada, Ginger vio que habían comenzado a clamar una vez que un hombre de aspecto real entró en el área. Definitivamente era un gobernante de algún tipo si todas las túnicas elegantes y púrpuras y numerosas joyas de fantasía en él eran una indicación. Incluso tenía un elegante turbante en la cabeza como una corona. Tal vez era un rey, o tal vez un sultán sería una descripción más precisa. Estaba rodeado de guardaespaldas y parecía estar en guardia por algo. ¿Pero qué? Y fue entonces cuando sucedió. Ginger no podía creer lo que veían sus ojos cuando uno de los guardaespaldas, el que estaba a la espalda del sultán, sacó un cuchillo de su uniforme y lo apuñaló en el cuello del hombre. El caos se produjo rápidamente después de eso. El sultán cayó al suelo, la sangre se acumuló alrededor de su cuello, sus ojos se abrieron como los de un pez mientras su vida se escurría en un instante. El resto de los guardias a su alrededor comenzaron a atacar al traidor. Sin embargo, el hombre que apuñalaba por la espalda era mucho más hábil que los demás, ya que hizo un trabajo rápido matando al resto de los guardias con solo un par de puñales. La multitud de personas en la calle ahora estaba en pánico cuando todos comenzaron a correr, tratando de alejarse de la horrible vista. Ginger se quedó donde estaba, mirando al hombre que ahora estaba entre los cuerpos de aquellos a los que había matado tan fácilmente. Luego, el hombre se quitó el uniforme de guardia, que Ginger solo podía imaginar que le había robado a otro hombre que había sido asesinado. Una vez que se quitó el disfraz, revelando una piel que era tan oscura que parecía hollín, el hombre sacó una máscara y se la puso en la cara. Una máscara de calavera. Ginger no pudo evitar pensar que el hombre con cara de calavera, que ahora vestía túnicas oscuras que se mezclaban con su piel negra, parecía una parca. Un espectro que solo propagaba la muerte dondequiera que iba. Y fue entonces cuando el asesino se dio la vuelta y miró directamente a Ginger. Ginger sintió la piel de gallina mientras miraba al hombre con cara de calavera, congelado ante la mirada del hombre. No tenía idea de qué decir, y mucho menos de lo que debía hacer. Pero algo en él no le permitía apartar los ojos del hombre. Eso pareció ser suficiente para el asesino, ya que le dio a Ginger un pequeño asentimiento antes de saltar a un edificio cercano y saltar de azotea en azotea. Fue solo entonces cuando la aldea del desierto se desvaneció de los ojos de Ginger y regresó al oscuro almacén bajo la lluvia. El colmillo blanco estaba de vuelta y a su alrededor, y el soldado que se había burlado de él todavía apuntaba con su arma a Ginger, listo para disparar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Ginger tardó un momento en darse cuenta de lo que acababa de suceder. Sin dudarlo, tomó su bolsa y sacó la tarjeta de asesino. Comenzó a brillar una vez que estuvo a su vista. Ese hombre era el sirviente asesino. La carta de asesino ahora estaba disponible para que la usara. Ginger no pudo evitar sonreír ante eso. Perfecto. Justo el héroe que necesitaba para esto. Pozo, ¿era héroe la palabra correcta para describir a este Servant? El tiempo pronto volvió a la normalidad y todo a su alrededor comenzó a moverse a una velocidad normal nuevamente. El fauno frente a él que apuntaba con su arma a Ginger ni siquiera se había dado cuenta de lo que había sucedido cuando apretó el gatillo. Ellos, humanos. Las balas comenzaron a salir del arma. Volaron directamente hacia Ginger, pero Ginger no hizo nada más que sonreír mientras sostenía la carta de asesino con fuerza en sus manos. Incluye. Asesino. La carta brilló rápidamente antes de desaparecer junto a Golden Eater, y ni un momento después todas esas balas alcanzaron a Ginger. Sin el poder de la carta Berserker, las balas que atravesaron su cuerpo ahora eran letales. Por cada bala que lo atravesaba, la sangre salpicaba todo el suelo, creando un gran charco de sangre debajo de él. Todo su cuerpo estaba empapado en sangre.
Y cuando el fauno finalmente se quedó sin balas en su cargador, Ginger se quedó parado allí, acribillado con cientos de agujeros en el pecho e incluso algunos en la cabeza. Los ojos de Ginger estaban muy abiertos y vacíos, y lentamente cayó de rodillas antes de caer. La sangre salpicó por todas partes una vez que su cabeza tocó el suelo. Estaba inmóvil. Tenía frío y estaba ensangrentado. Estaba muerto. Todos los Colmillo Blanco comenzaron a reírse una vez que confirmaron la muerte, y el que le disparó solo sonrió antes de mirar a sus camaradas. Muy bien, chicos, volvamos al trabajo. Tendremos que trasladar todo a otro escondite ahora que este idiota nos ha descubierto. Si hubiera sido inteligente, habría llamado a la policía, así que tenemos que ponernos en marcha. No podemos permitirnos perder este Dust. Los otros soldados asintieron y gritaron sí señor antes de que todos comenzaran a volver al trabajo. El líder estaba a punto de hacer lo mismo, pero antes de que pudiera, escuchó un suave susurro que le dio escalofríos. Zabanilla. Antes de que el líder de Colmillo Blanco pudiera reaccionar, alguien lo agarró por detrás y lo sujetó por la garganta. Lo repentino de todo esto hizo que el fauno dejara caer su rifle cuando comenzó a ahogarse. Todo lo que vio fue un brazo apretado alrededor de su cuello mientras otro se agachaba y agarraba su pistola antes de descargarla sobre varios otros soldados. Los disparos golpearon perfectamente las cabezas del miembro de Colmillo Blanco. Afortunadamente, esos soldados tenían sus auras desbloqueadas para que no murieran instantáneamente por los disparos. Sin embargo, no tenían exactamente la mayor aura, y esos disparos directos fueron suficientes para romper su aura y noquearlos. Todos los Colmillo Blanco dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron desconcertados a su agresor, pero todo lo que vieron fue una figura encapuchada con una máscara de calavera. ¿Qué? ¿Nunca has visto a un hombre muerto volver a la vida y dispararte? Preguntó Ginger en un tono frío pero engreído mientras apretaba a su rehén. Los Colmillo Blanco estaban todos estupefactos. ¿Cómo estaba vivo ese humano? Lo acribillaron con agujeros. Un grupo de ellos se volvió para ver si el cadáver todavía estaba allí, y lo estaba. Pero unos momentos después, el humo comenzó a emanar del cadáver, antes de desaparecer en una bocanada de humo. Ginger solo se rió cuando vio las miradas de sorpresa en el rostro de los terroristas. Eso fue solo un señuelo. ¿Eso te engañó? Ginger les preguntó. Era un truco muy inteligente, y Ginger tuvo suerte de que la carta de asesino tuviera algo así. Desafortunadamente, solo se podía usar una vez por batalla. Sin embargo, no es como si importara ahora. Estos faunos no tenían ninguna posibilidad ahora. Maldita sea. Pensé que no tenías ningún aura. ¿Cómo diablos tienes una semejanza? El líder gritó con voz tensa mientras Ginger continuaba estrangulándolo. ¿Quién dijo que eso era una apariencia? Ginger disparó antes de apuntar con su pistola al resto del Colmillo Blanco. Todos los soldados prepararon sus armas en respuesta, pero eso solo hizo que Ginger se riera mientras movía su pistola hacia la cabeza del líder. No estoy de humor para juegos. Dime lo que quiero saber, o romperé el aura de este tipo y luego pintaré las paredes con él. Ginger ni siquiera se inmutó cuando dijo eso. Una parte de él estaba molesta por la amenaza de muerte que había dado, incluso si era hacia un miembro del Colmillo Blanco, pero simplemente no lo perturbó por completo en este momento por alguna razón. Si tuviera que adivinar, debe haber heredado el entumecimiento del sirviente asesino ante la muerte, o tal vez su aceptación de que la muerte viene por todas las cosas. Algo así. Sin embargo, no es que a Ginger le importara. Eso solo hizo que fuera más fácil hacer el trabajo. El Colmillo Blanco, sin embargo, no se tomó la amenaza a la ligera. Todos se congelaron, inseguros de lo que debían hacer. El líder trató de decirles algo, pero Ginger lo estranguló con más fuerza, manteniéndolo callado hasta que finalmente, alguien bajó su arma. Está bien. ¿Qué quieres? Preguntó el soldado. ¿Qué planeas hacer con todo ese polvo? Quiero detalles. Dijo Ginger. Para ser honesto, no lo sabemos exactamente. No somos miembros de alto rango. El soldado respondió antes de agregar rápidamente a eso. Pero sea lo que sea, es grande. Lo suficientemente grande como para que incluso Tauro escuche lo que sea que esa mujer humana le diga que haga. ¿Tauro? Preguntó Ginger con voz sorprendida y un poco temerosa. Conocía ese nombre. Se sorprendería si alguien de Atlas no hubiera oído hablar de él. Incluso en ese entonces, después de que lo llevaron a Patch, no pudo evitar mantenerse al día con las noticias de Atlas, solo para ver a la SDC y al propio Atlas esencialmente luchando en una guerra contra Faunus y el Colmillo Blanco.
Y a la cabeza del conflicto estaba un tal Adam Taurus, un joven que estaba subiendo rápidamente en las filas del Colmillo Blanco. Se le ha visto en Atlas y Minstrel, y cada vez, ha sido como una fuerza de la naturaleza contra quienquiera que estuviera luchando contra él. A pesar de tener aproximadamente la misma edad que Ginger, era lo suficientemente fuerte como para acabar con pequeños ejércitos de soldados y robots de Atlas prácticamente por sí mismo. Si ese Tauro estaba aquí en Vale, eso solo significaba cosas malas. Y si ese Tauro estaba trabajando y escuchando a algún humano al azar para ver funcionar este plan, eso solo podía significar que este plan era un desastre apocalíptico. ¿Dónde están los otros escondites para Tudust?, preguntó Ginger después de recuperarse. Ni idea. Ginger frunció el ceño antes de presionar la cabeza del arma con más fuerza contra la cabeza del líder, lo que solo asustó a los otros terroristas. Honesto. Mira, no estoy tan arriba en la escalera, ¿recuerdas? Creo que hay un mapa o algo así, pero el único aquí que lo ha visto es el tipo que estás sosteniendo. ¿Es así?, preguntó Ginger con una ceja levantada mientras miraba hacia el fauno que estaba ahogando. La única respuesta que obtuvo fue un gruñido ahogado, pero Ginger se encogió de hombros ante eso. Bueno, supongo que tendré que confirmarlo por mi cuenta. Sin embargo, gracias por el consejo. Ginger luego le disparó al líder en la cabeza, el disparo rompió el aura del líder. Ginger luego arrojó el cuerpo del fauno a un lado mientras descargaba el resto de su cargador en los demás, golpeando cada uno de sus disparos. Eso pareció estimular al resto del Colmillo Blanco a la acción, ya que los que no recibieron disparos comenzaron a disparar a Ginger, quien rápidamente se quedó sin munición. Ginger comenzó a esquivar las balas que se aproximaban con gran facilidad mientras bailaba cada vez más cerca del Colmillo Blanco. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, se abalanzó sobre un soldado y golpeó su codo contra su estómago. Ginger luego extendió su mano, donde un puñal se materializó en su mano. Ginger luego estrelló la empuñadura del arma en la cara de su oponente. Ahora, con un arma en la mano, y una que se adaptaba a su poder actual, Ginger comenzó a actuar como el asesino del que estaba obteniendo poder y se encontró con el grupo de Faunus como una plaga de muerte. Era rápido, despiadado e implacable. Nada podía detenerlo. Prácticamente bailó a través de los disparos y rebotó con cortes y puñaladas. Era demasiado ágil. Demasiado ágil. Nada podía tocarlo, lo que tenía sentido debido a las nuevas estadísticas de Ginger. Era demasiado rápido. Y a pesar de no golpear tan fuerte como un berserker, la fuerza del asesino seguía siendo mayor que la de un humano no entrenado. Y sus habilidades con un cuchillo en esta forma no eran nada de lo que burlarse. Y en solo unos minutos, Ginger había incapacitado a todos los colmillos blancos. Se quedó allí inmóvil mientras miraba a sus enemigos inconscientes, con la única excepción de su yo inmóvil siendo sus pantalones cansados resultantes de la pelea. Los había vencido a todos. No podía creer que acabara de hacer eso. Había ganado. A pesar de que podía sentir que su maná se secaba al usar tanto la carta Berserker como la carta Asesino, todavía se sentía realizado. Esta fue la prueba. Realmente podría luchar ahora e incluso ganar. De hecho, podía hacer esto. Fue reconfortante y satisfactorio de una manera que Ginger no podía describir. Golden, ¿viste eso? De hecho lo hice. Gané. Vencí a los miembros del Colmillo Blanco. Todo un grupo de ellos. Ginger lanzó un orgulloso grito de victoria. Sintió que finalmente estaba comenzando a estar a la altura de toda la jactancia y los elogios que Golden le ofrecía. Como si ahora estuviera comenzando a convertirse en alguien que merecía la creencia que el Berserker puso en él. Sí, jefe. Fue realmente genial. ¿Pasa algo? No suenas como tú mismo. Es solo que, no esperaba tener que luchar conmigo mismo mientras estoy aquí. ¿Pelea? Ginger inclinó la cabeza confundido. ¿Qué significaba eso? Fue solo después de un momento de reflexión que Ginger se dio cuenta de algo. Después de usar la carta Berserker por primera vez, Kintoki se despertó, y fue entonces cuando finalmente pudo hablar con él en su cabeza. Ahora que había usado la carta de asesino, ¿no significaría eso lo mismo con asesino? Entonces, ¿asesino? ¿Puedes oírme? Ginger preguntó en voz alta. Esperó un momento, preocupado de que nadie respondiera. Pero luego, en un momento de parpaleo y te lo pierdes, recibió una respuesta. Hablaremos en una fecha posterior, maestro. Le permitiremos el uso de nuestro poder por ahora, pero debemos reunirnos con nosotros mismos antes de ofrecerle más ayuda.
Una voz de mujer le dijo antes de que todo volviera a estar en silencio. Uf. Kintoki dejó escapar un gran suspiro. Finalmente, puedo relajarme de nuevo. ¿Qué pasó exactamente mientras manejaba esos gruñidos? Preguntó Ginger con una ceja levantada debajo de su máscara de calavera. Bueno, sabes sobre la guerra del Santo Grial, ¿verdad? Por lo general, los Servants solo son convocados para luchar entre sí en esas guerras, así que cuando Assassin de repente se materializó aquí en tu espacio mental, ¿ella te atacó? ¿Lo hicieron? Sí. Kintoki refunfuñó. Pero se detuvieron después de que terminaste y comenzaron a hablar con nosotros. Ahora se han ido. Subí a una de las habitaciones libres, supongo. Y cada vez que mencionas el interior de mi espacio mental, me haces preguntarme qué diablos hay en mi cabeza. Ginger estaba un poco confundida por eso, pero decidió aceptarlo. Así que ahora podía comunicarse tanto con Berserker como con Assassin. Se había preguntado si solo podría comunicarse con el Servant cuya tarjeta había usado por última vez, pero ese no parece ser el caso. Aunque parecía que si bien él podía hablar con Assassin, ella no deseaba hablar con él en este momento. Bueno, él está asumiendo que Assassin es una mujer, pero ella parecía describirse a sí misma como nosotros, y eso podría significar muchas cosas. Aún así, podría preocuparse por Assassin más tarde. Por ahora, tenía otras cosas que hacer antes de que se le acabara el tiempo. La carta de asesino debería usar la menor cantidad de energía mágica junto con Castell y quizás Archer de lo que él y Kintoki han especulado. Eso significaba que incluso cuando se estaba quedando un poco sin humo en este momento, todavía tenía mucho tiempo para agarrar lo que necesitaba y huir del área antes de que lo atraparan. No queriendo perder más tiempo, Ginger corrió al almacén y desarmó todo el edificio, buscando por todas partes el mapa del que hablaba un fauno. Incluso si no existiera, no cambiaba el hecho de que debía haber algo aquí que al menos detallaba parte de cualquier plan en el que el colmillo blanco estuviera trabajando. Tenía que haber algo. Si no, entonces Ginger tendría que hablar con algunos animales más para encontrar otras bases de colmillo blanco o explorar más con la carta de asesino. No podía ignorar este problema como antes, no con el peligro potencial que presentaba el colmillo blanco ahora. No podía permitirse el lujo de no preocuparse. Alguien necesitaba detener a estos terroristas lo antes posible. Después de buscar en casi todo el almacén, Ginger finalmente encontró el mapa y no le gustó en absoluto lo que vio en él. Era un mapa de toda la ciudad e incluso incluía áreas como las islas de Patchimount Glen. Toda la ciudad y sus distritos separados estaban delineados en el mapa, y cada uno tenía marcas de Exio. Beacon también estaba en la lista, junto con patrullas policiales y posibles guaridas de cazadores. También había algunas notas escritas en el idioma único del fauno que guardaban desde hace mucho tiempo, lo que significaba que Ginger tampoco podía leer nada de lo que marcaban. Aún así, era fácil saber lo que se estaba mostrando. Apunte a ubicaciones para golpear, posiblemente, así como quizás marcar ubicaciones de escondite y entrega para el polvo robado. Solo necesitaría hacer una referencia cruzada con otro mapa que detallara las ubicaciones de las tiendas para ver si tenía razón, lo que no sería difícil de hacer una vez que llegara a casa. Ginger sacó su pergamino y le tomó una foto. Revisaría las ubicaciones por su cuenta mientras dejaba el mapa para que la policía lo encontrara una vez que llegaran allí. Una vez hecho esto, salió del almacén, solo para encontrarse con luces rojas y azules brillantes y fuertes sirenas que venían de la distancia. Ahora la policía comienza a aparecer. Claro. Ginger sacudió la cabeza con decepción. Al menos estos faunos serían arrestados y acusados por sus crímenes. Y obtuvo lo que necesitaba. No es necesario quedarse allí por más tiempo. Entonces, sin dudarlo, Ginger se elevó en el aire antes de aterrizar en una azotea cercana. Luego comenzó a correr por la ciudad, de azotea en azotea, mientras se dirigía a casa. No pudo evitar sonreír mientras lo hacía. Por primera vez, sintió que era capaz de mucho más de lo que jamás creyó posible.